Hola, molt bon dia. Continuant l'emissió de vídeos sobre Manises i sobre les activitats culturals i cíviques que es fan a la nostra ciutat, avui comencem a emetre uns informatius en els que van a tindre cabuda una sèrie de seccions que esperem siguin d'interès. Com hauran vist en la presentació, en les fotografies que hem posat, són 6 punts els que anem a tractar. Des de fa 4 mesos, l'Associació de Voluntaris de Manises, que ajuda a les persones en Alzheimer, fibromialgia, creativitat, hospitals, etc., ha canviat de domicili. Abans estava en l'edifici multiusos de El Arte i ara està en l'avinguda Blasco Ibáñez número 21. Els locals estan cedits per la Fundació Àngela Súria, que ha condicionat el local per a que el puguen portar a cap totes les seves activitats altruistes i desinteressades. En breu, anem a fer un reportatge de qui són i en què ajuden els manissers i manisseres en les seues malalties i sense cobrar res. De moment, els donem uns noms, telèfon i correu electrònic per a que, si volen, contacten en ells i els explicaran en detall. Hem acabat la festa de les Falles i ràpidament entrem en Setmana Santa. La Setmana Santa manissera és sinònim de religiositat i devoció i en Manises la celebrem en les parròquies però també pel carrer, ja que les processons són la representació religiosa d'un sentiment que ix a manifestar-se i que guarda les tradicions. La Junta d'Hermantats ha preparat els actes que van a tindre lloc, començant per l'exposició de les Hermantats en la Casa de Cultura, l'acte del pregó el divendres dia 5 d'abril a les 19:30 en l'Auditori Germaries i de tots els altres actes que es prenen part en la parròquia de Sant Joan Batista i de la participació dels germans en els actes religiosos. Estem preparant uns vídeos entrevistant els components de la Junta d'Hermantats en els que ens posaran al corrent de tots els actes, dia i hora i el lloc on es van a realitzar. Els moros i cristians d'aquest any eren carregats de bones notícies. El pròxim dissabte 6 d'abril a les 10:30 es representaran en l'Auditori Germaries les noves capitanies per a 2019. L'acte, com tots els anys, comptarà en la presència de les capitanies de l'any anterior, 2018, i en ell es donarà a conèixer el cartell i totes les activitats que estan programant-se. En breu anem a fer un vídeo on coneixerem els integrants de les noves capitanies i es donarà informació de tot el que es va fer. Una festa que tots els anys arrastra a molta quantitat de seguidors i que és una gran manifestació de colorit i música per tota Manises. El passat 18 de març es va celebrar el centenari del València Club de Futbol. Estos 100 anys han estat plens de bons aconteixements i certa estabilitat i alguns mals resultats. Lo roïn, lo que ha desestabilitzat a l'equip, anem a oblidar-ho. I pensem positivament esperant anar a més. Per lo manco, esta temporada ja tenim un premi, ja tenim uno, que en les vitrines, que són el número 1 en empats en tota la lliga. Per a fer un xicotet recordatori de lo que ha sigut la celebració del centenari, hem invitat a un gran valencianista, un amic en el que hem jugat junts en l'equip Los Halcones de Manises, per a que ens conte com va viure les celebracions en este centenari. Ell és José Antonio Romero. Com ha anat i com ho has viscut en la celebració? Estupendamente, como podrás suponer, pero antes de contestar a tu pregunta, quiero decir que me he traído también unas notas porque no me gustaría omitir nada que yo considero que es muy interesante. Molt bé. Por lo tanto, te contesto a tu pregunta. Com has passat la celebració? En compañía de mí, o sea, primero yo lo voy a dividir en 4 fases. La primera fase, en compañía de mi hijo Roberto, gran aficionado valencianista como yo, asistí a la apertura del centenario que se celebró en el mes de julio del año pasado en el Palau de les Arts, donde se presentó la equipación del centenario. Segunda fase, estuve acompañado de mi nieto Roberto en la marcha cívica celebrada el pasado día 18 de marzo, con salida desde el campo de Mestalla hasta la plaza del Ayuntamiento y actos posteriores. Participaron, como ya se ha dicho, miles de aficionados. Tercero, tuve el privilegio de recibir una invitación para acudir a la tertulia Torino, celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Valencia el pasado viernes, día 22 de marzo. Abrió el acto el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acudió también
el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, asistió el presidente del Valencia Club de Fútbol, asistieron muchos exjugadores del Valencia y también otras destacadas y distinguidas personalidades. Presentó el acto el conocido periodista Paco Lloret y como broche final se interpretó el himno Amunt Valencia, que estuvo dirigido por el compositor Pablo Sánchez Torrella. Sí, y quarta. Vale, anem a veure. Perdón, otra cosa. Sí, vale. Sí. Como no podía ser menos, también asistí al partido de jugadores que se celebró el pasado domingo en Mestalla entre exjugadores veteranos y la selección nacional. Una gozada para todo el mundo. Suponc que durant totes aquestes activitats hauràs estat acompanyat de grans jugadors, llegendes de València, que deuen d'haver sigut una bona experiència. Per exemple, jo sé que t'has fotografiat en Alberto Kempes, Mario Alberto Kempes, sé que t'has fotografiat en altres jugadors. Com estigui l'acte? Pues el acte, sí, mucho orgullo y satisfacción. Ese acto fue el de la tertulia Torino, ya que pude conversar personalmente y compartir el vino de honor posterior con diversos jugadores, entre ellos Kempes, Guillot, Giner, Subirats, Boro, Bosio, Juan Cruzsol también, es el presidente, Roberto Gil, etc. Por lo tanto, contentísimo. De categoria. Segons les imatges que hem vist per televisió, estaves acompanyat d'un altre futbolista, exfutbolista de Manises, Luis Vilar. Efectivamente, tuve la suerte de poder acompañar a mi primo Luis Vilar, como sabes somos primos hermanos, que me invitó al acto, asistió también su hijo y en las horas previas estuvimos los tres juntos. Posteriormente, mi primo pisó el césped también, como el resto de jugadores, estuvo presente también en el partido del Valencia y posteriormente en la cena de gala que se celebró para los exjugadores y para los de la selección también. Como te he dicho, lo vi posteriormente, estuvo muy emocionado. No, pero lo que ves... Creo que se lo merecía. Bueno, y ara la pregunta més actual. Com veus al València cara a lo que queda de Lliga? Pues, aunque ha mejorado mucho el Valencia, en los últimos partidos hay que reconocer que la clasificación para el cuarto puesto está muy complicada. Los dos próximos partidos ante el Sevilla y Real Madrid pueden aclarar un poquito las cosas. Pero, aunque sean victoriosos para Valencia, ojalá ocurra así, hay que tener en cuenta que quedarán todavía pendientes 8 partidos, de los cuales el Valencia tiene 5 partidos fuera de casa y 3 en casa. Y de los 5 partidos fuera de casa, uno de ellos es contra el Atlético de Madrid, otro contra el Betis y los 3 restantes contra equipos que están luchando por evitar el descenso. Quiero decir que serán rivales complicados y en Valencia, también pasarán por aquí 3 equipos que verdaderamente pienso que el Valencia los va a solventar de manera favorable. Si lo empatem. Si no, hay que matizar que llevamos 16 empates en esta liga. Ja tenim un premi, per almenys aquest any ja tenim un premi. Esta liga, sí. Ja va l'última pregunta. ¿Creus? Això està en boca de tots. Bueno, pero también hay que puntualizar también que pese a que en la liga existen muchas dificultades para poder conseguir este cuarto puesto, hay que tener en cuenta también, estamos en cuartos de final de la Liga de Europa y verdaderamente pienso que tenemos posibilidades de llegar a la final. Y si llegamos a la final hay que ganarla como sea. Y después también, con independencia de esto, tenemos la final de Copa, que a pesar de la calidad del Barça, pienso que el Valencia está capacitado para ganar al Barça la final.
abrigo... A un partit jo confíe, a un partit, a dos ya... No. Afortunadamente la final es a partido único, y por lo tanto confío y espero que podamos levantar un nuevo título. Molt bé. Lo que te comentava, això que et vaig a preguntar està en boca de molts dels aficionats, ho van raonar moltes vegades. ¿Creus que alguna vegada s'acabarà el camp de nou Mestalla? Bueno, en este sentido te voy a contar, voy a decir como una anécdota que ocurrió el otro día en la tertulia Torino, donde intervino como orador Fernando Giner, presidente de la Asociación de Veteranos, que por cierto lo hizo de manera muy acertada, un brillante orador diría yo, sí, que durante su disertación pues le indicó al presidente del Valencia que tenía plena confianza el que el nuevo campo de fútbol estaría, o sea, pensaba el que estaría acabado para el próximo centenario. Huelga decir que hubo muchas risas A ver, y muchos aplausos también. És molt bé. Agraïm a José Antonio la seva presència i esperem que no siga l'última volta. Però abans de finalitzar en el fondo veuran una foto. Esta foto és la seu de la penya valencianista de Manises El Pincha. Esta penya invita a tot el que vulgui anar a la seu a veure el partit de la final el dia 25 de maig contra el Barcelona. José Antonio, moltes gràcies. Y ojalá pueda verlo en Sevilla, que esa es la ilusión. Això ja seria espero conseguir una entradita, porque las finales anteriores, pues, he de decirte, estuve en la final de Champions en París, estuve en Milán, estuve también en Mónaco, estuve también en Göteborg, y las finales últimas de Copa, Getafe, Sevilla, anteriores en Madrid, la de Kempes, no me he perdido ninguna. Pues ja te toca anar i que la guanyem. Res més, moltes gràcies. Tal com està anunciat, el pròxim diumenge, dia 26 de maig, es celebraran les eleccions locals o municipals per a conformar un nou ajuntament que s'encarregarà d'administrar el nostre poble durant els pròxims 4 anys, fins al 2023. Falten 60 dies per a les votacions i encara que falta concretar prou coses en Manises, si no fallen les notícies, van a presentar-se 10 partits. Estan ultimant-se les llistes, alguns partits ja les tenen fetes, però en breu temps es podrà saber en concret els noms dels integrants de cada candidatura. Anem a seguir molt de prop el que vagi succeint, però anem a fer un avanç de tot el que n'hi ha. I esta nit anem a presentar a 2 persones, a 2 partits, que són els que se presenten cara a les eleccions i així anirem coneguent-los. Bona nit. Avui entrevistem a Jesús León, cap de llista del partit Som Valencians. Bona nit, Jesús. Bona nit. Primer que tot, agraïm que estigues ací, en aquest informatiu, per a donar-te i a conèixer qui és el partit i com és el partit. Hi ha que dir que Som Valencians es presenta, a més de les eleccions locals, a les eleccions generals del 21 d'abril, encara que ho fa en una coalició en altres partits. Pero parlant de Manises y de las elecciones municipales, ¿quién es? Jesús León es un chico que nació en los Corrales de Utiel. Vivo en Manises desde los 7 años. Soy técnico medioambiental y vengo a intentar probar a mejorar Manises. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 54. Molt bé, estupendo. Ara la pregunta, com veus a Manises? El entorn, el patrimoni, la història, com veus a Manises? Yo a Manises lo veo muy abandonado. Entres por donde entres a Manises, veo solares llenos de hierbas, entras por el aeropuerto
un puente que está todavía inacabado, tenemos la rotonda de los peces que no se puede entrar hacia el barrio Socusa ni hacia el polígono del Barranquer. Lo veo muy descuidado y creo que es la hora de empezar a mejorar para dar una imagen de bienestar aquí en Manises. Encara que és nascut a Utiel, ara eres de Manises i formes part d'un partit valencianista que defèn la història, la cultura, la llengua, el patrimoni de tots els valencians. Hi ha una cosa que és molt important, que és el dret foral valencià, que és una de les coses que defèn són valencians. Tu creus que totes aquestes coses aplicaran als ciutadans de Manises quan t'expliques què és el que voleu i com ho voleu? Mira, nosotros lo que queremos es una financiación justa en Madrid hacia nosotros para repartir los dividendos que nos vengan entre todas las ciudades y entre todos los ciudadanos de Valencia. Entonces necesitamos tener la financiación como la pueda tener Cataluña, País Vasco, Galicia, y no ser ciudadanos españoles de segunda. Queremos ser de primera y que sobre todo Valencia, la Comunidad Valenciana y Manises pues estén con un repartimiento justo para todo el mundo. Manises té moltes coses que millorar. Això no ho dius tu, això ho dic jo, i te les puc enumerar aquí en el llibre. Què creus tu que és el més important que Manises necessita en estos momentos? Pues mira, lo más importante sería hacer una pasarela para el aeropuerto, ya que ha habido muertos intentando cruzar al aeropuerto. El polígono del aeropuerto está abandonado, ceras rotas, sin iluminación. Nos han llegado quejas de gente que trabajan en el aeropuerto que han sido atracados por la noche por la falta de luz. También sabemos que faltan policías locales, más seguridad. Mejorar muchas cosas de Manises como la parte del río, la zona de los obradores. Hay muchas cosas que mejorar y lo más importante es la seguridad de los maniseños. ¿Ya tengo la lista feta? Sí, ya la tenemos completa y gracias a Dios nos vamos muy bien y mucha gente se ha quedado afuera, pero bueno, es un principio y empezamos con los primeros que hemos estado ahí intentando trabajar. Molt bé. Dins de les persones que formeu la llista, m'imagino que hi haurà oficis molt variats i més estan en Manises. Però jo penso que un dels més importants és l'ofici que tu tens. Sí, porque soy técnico medioambiental, me dedico al reciclaje y es producir toda, por ejemplo, la basura doméstica la producimos en Enerfuel para que funcionen unos hornos y crear una energía verde, limpia y sin impurezas. Molt bé. Aneu a fer algun acte de presentació del partit en Manises i anem a fer algun acte de presentació, después te tengo una pregunta. Sí, tenemos preparado 2 mesas informativas y la presentación en la Plaza Rafael Atar. Estamos esperando a que nos den fecha y nos autoricen para poder publicitar. I respecte al programa que presenteu en Manises, teniu alguna pàgina web, algun blog o Facebook o Twitter para poder entrar y poder llegir lo que voleu? Tenemos un grupo que se llama Son Valencians Manises y el central que es Son Valencians del Movimiento. Y ahí se puede informar de todas las propuestas, tanto a nivel nacional, regional como local de Manises. Molt bé. Cara a les eleccions generals del 21 d'abril, aneu en companyia d'altres partits. Qui són? Pues mira, está Unión y Germanía, ADU, Cuides y eso por la provincia de Valencia. Y Son Aragonés en Teruel. Y nos estamos juntando para crear una fuerza política con voz y con presencia en el Congreso de los Diputados. Pues res més, Jesús. Li agraïm a Jesús la seva presència en este xicotet informatiu, xicotet i modest informatiu que estem preparant, però d'alguna forma serveix perquè coneguen a la persona, que és el cap de llista del partit Som Valencians, que coneguen les seves propostes i que donaren a conèixer a Manises i als manisers què és el que volen, com ho volen i què és el que volen aportar a la ciutadania, a que tots puguen saber el seu plantejament i que vinga en les eleccions municipals i que els puguen votar. Moltes gràcies, Jesús. Hasta la pròxima.
dins de les eleccions municipals del pròxim 26 de maig, avui tenim en informatius a Juanjo Ramírez, que és el representant de Contigo Somos de Democràcia. A d'ell anem a preguntar-li una sèrie de coses per a conèixer-lo a d'ell i al partit, i esperem que servisca d'informació perquè tot el poble de Manises, o tots aquells que puguen veure, puguen estar enterats i puguen anar coneguent a este partit. ¿Qui es Juan José Ramírez? Buenas noches. Juan José Ramírez es un vecino de Manises, nacido en el barrio del Carmen de Valencia y adoptado por esta gran ciudad. Llevo toda mi vida, 33 años, como transportista autónomo. Soy presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues me he dedicado siempre a mi trabajo, a mi familia y a buscar las opciones que son mejores para la gente que me rodea. En mi caso, durante mucho tiempo ha sido en el tema empresarial y ahora pues en lo que verdaderamente pues al final toca un poquito el alma, ¿no? Que es la propia ciudad donde vivo y donde desarrollo toda mi actividad. Però el que m'has contat, tu eres jove, quants anys tens? Yo tengo 50 años, recién cumpliditos, pero soy muy joven de espíritu. Anem a lo que és el partit i les llistes. Ja teniu la llista a punt? La lista está preparada desde hace mucho tiempo. Es una lista bastante abierta. Hay gente que ha trabajado en diferentes campos de la sociedad de Manises y de diferentes edades. Tenemos gente joven, gente mayor. Está elaborada con gente que tiene ganas de participar y hacer algo por Manises. Molt bé. Tu ja tens una experiència de 4 anys en l'Ajuntament, en concret del 2015 a ara 2019. Com has vist estos 4 anys y cómo ha sido la teua experiencia? ¿Cómo he visto? Estos 4 años he visto, pues la verdad, me ha dado la impresión de que he estado en un patio de colegio. He estado en un patio de colegio donde una parte de los políticos se han echado en cara a los otros, el tú más. Ha sido un constante gallinero donde ha habido más echar en cara las cosas los unos a los otros que mirar por un futuro. Por otro lado, mi experiencia personal ha sido muy enriquecedora, he conocido mucho la administración desde dentro y la verdad es que hay mucho trabajo por hacer. Manises es una ciudad que necesita mucho de ese empuje desde las administraciones públicas para volver a hacer esa ciudad que hace unos años era. Consideres que la gestió que s'ha fet per part de l'Ajuntament en estos 4 anys ha sigut la millor? No, se puede hacer mucho más. Ha habido 4 años donde ha habido una apatía completa, una dejadez, no ha habido grandes propuestas, no ha habido grandes inversiones, se han dedicado simplemente a trabajarlo justito, pero verdaderamente Manises está en la misma situación que estaba hace 4 años, cuando se podían haber hecho muchísimas cosas para hacer políticas en vez de hacer políticas cortoplacistas como se han hecho, hacer políticas a largo plazo para hacer surgir a Manises hacia adelante. Com ha sigut la relació entre els membres o entre tots els membres del consistori municipal? La verdad es que independientemente cada uno ha ido por su cuenta y riesgo. No ha habido una comunicación, no ha sido fácil trabajar con los demás grupos políticos. Cada uno ha intentado arrimar el ascua a su sardina y al final lo que se ha conseguido son políticas en un sentido o en otro, pero que no ha habido una coordinación adecuada para que dentro de la misma administración y también teniendo en cuenta un poquito la oposición se pudieran hacer políticas que tuvieran un seguimiento con el tiempo. Pero lo que me acabas de decir, s'ha contat poquet en la oposició. Bueno, si se hubiera contado algo, no se ha contado nada. Al contrario, ha sido un constante
ocultismo de lo que se ha hecho, de lo que se ha trabajado. Yo he presentado 40 y tantas mociones, de las cuales 2 solamente han sido aprobadas y una se ha quedado en aguas de borrajas y la otra encima ha sido el equipo de gobierno la que ha querido colgarse la medalla. O sea, que verdaderamente aquí nos hemos ido enterando a golpe muchas veces más de prensa que por parte de la administración de lo que se ha ido haciendo. Ja teniu fet el programa en el que aneu a presentar-se al poble? El programa está hecho desde el primer día, desde el 2015, porque ha sido el propio pueblo el que ha ido trayéndome cuáles son sus pretensiones, cuáles son sus necesidades, qué es lo que el pueblo necesita. Y uno por uno, vecino por vecino, vecina por vecina, han ido explicándome cuáles son las necesidades. Y esas necesidades han sido plasmadas en el programa que se presenta por Contigo Somos Democracia aquí en Manises. Definitivament no aneu a presentar-se a les eleccions generals del 28 d'abril, per lo que els afiliats deuen o tenen llibertat per a votar a qui vulguin o n'hi ha instruccions de a qui tenen que votar. No, vamos a ver, Contigo Somos Democracia es un partido que nace precisamente en la libertad. Pensamos precisamente que cada individuo tiene que tener su propia opinión. Es increíble cómo en otros grupos políticos se intenta aleccionar a la gente. Contigo Somos Democracia nació aproximadamente en el mes de septiembre del 2017 y yo participé en su creación, en su gestación, y lo primero que pusimos fue el gen de la libertad de opinión. Al no presentarse Contigo Somos Democracia a las nacionales, creemos que cualquier individuo tiene libre criterio. Además, es conveniente que tengamos nuestro propio criterio a la hora de decidir a qué otro partido con representación nacional puede hacerlo mejor. Contigo Somos Democracia es un partido donde se mira por el bien de todos, por el bien de la juventud, por el bien del comercio, por el bien de todos en general. Por tanto, creemos en la libre disposición de cada uno y sobre todo en la coherencia y en el buen planteamiento, buen criterio, esa es la palabra exacta, el buen criterio de todas las personas. Pues molt bé, Juanjo. Li agraïm la presència i esperem poder seguir informant-los de les notícies del partit Contigo Somos Democracia, que se presenta a les eleccions municipals de Manises. Moltes gràcies i bona nit. Bona nit. Anem a finalitzar aquest informatiu en un espai de crítica constructiva i al que hem decidit nomenar-lo com fum de gotxa, que és una de les paraules que els manisers i ceramistes manisers hem gastat tota la vida. De fondo es mostra el fumeral de la fàbrica de Tobac, que avui en dia ja no existeix, en una foto que vas fer el 4 de novembre del 2012. Esta expressió de fer fum o de vendre fum, que seria en el llenguatge actual, és el que en algunes coses fan els polítics de Manises. En l'any 2012 es va aprovar per unanimitat de tots els partits una declaració de béns d'interès cultural o de béns de rellevància local. Esta foto va ser una de les que estaven incluïdes, que avui en dia ja s'ha tirat a terra i ja no existeixen. L'any passat, en juliol, es va aprovar per unanimitat de tots els partits que estan en l'Ajuntament la creació d'un catàleg de 160 propostes per a que la recuperació, protecció i manteniment del patrimoni històric de Manises fora real. Entre les 160 propostes estan les que varen aprovar en 2012, manco les que ja no estan. Sobre aquestes propostes i sobre el poble en general va a tractar aquest espai de crítica constructiva i que passarà, per exemple, per les senyalitzacions a les eixides i entrades a Manises, el manteniment del patrimoni actual o la decoració dels carrers i altres. Tenim molt a on acudir i com tenim temps,
poc a poc anem a partir d'ara a parlar d'ells. Avui sols fem una xicoteta introducció. Esperem que este modest informatiu que estem i hem acabat de fer servisca d'informació i ajuda a conèixer un poc més la nostra ciutat i el nostre ric patrimoni cultural. Moltes gràcies a tots i molt bona nit.